Bueno, en otro orden, la noticia más importante o la noticia más convulsa que hemos podido concatenar en lo que va de mes puede ser el choque más grande que se ha visto en los Estados Unidos desde hace décadas. Es que un juez federal, pues apoderado de unas querellas por parte de ciudadanos que habían sido o que estaban siendo sujetos a deportación para estar en el centro que creó de corrección que creó El Salvador para personas que aplican el terrorismo, pues fueron deportados a El Salvador. Lo importante de establecer es que con estas deportaciones, Trump se dice que está al borde de enfrentarse con el Poder Judicial. Ahí están las imágenes, las podemos ir poniendo de esa noticia, donde se establece lo siguiente. Trump había preparado la deportación de más de 238 personas venezolanos para que fueran deportadas hacia El Salvador, para que comenzaran a cumplir la detención de por lo menos un año. Esta orden enviada por Trump establecía que personas que se encontraran en estatus irregular migratorio, específicamente del Tren de Aragua, pues iban a ser deportados. Lo logró. Comenzó a deportar a estas personas a El Salvador, pero en estos momentos había un juez federal que estaba dando una orden para que regresara esos aviones. Y el presidente derechista, Nayib Bukele de El Salvador, se jactó de que los 238 detenidos que iban a bordo del avión habían sido trasladados a un centro de confinamiento del terrorismo salvadoreño, donde permanecerían recluidos al menos un año. Y dice el presidente Bukele, ups, demasiado tarde, en una publicación en las redes sociales el domingo por la mañana, y que esta misma fue difundida por Stephen Sean, quien es el director de comunicaciones de la Casa Blanca. También Marco Rubio se abordó sobre el tema y agradeció al presidente Bukele en un largo mensaje en el que detallaba el encarcelamiento de los migrantes. Pero hay otras personas que dicen que es claramente un desacato al tribunal, y esto lo establece un profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown, el profesor David Super, donde explica que puedes dar la vuelta a un avión si quieres. Lo que hay que establecer es lo siguiente. En estos momentos, el juez o el magistrado de nombre juez James E. Boasberg del Tribunal del Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia ordenó al gobierno de Trump que dejara de utilizar una desconocida ley de tiempos de guerra. Es decir, Trump utiliza una ley datada del año 1798 que se ha utilizado, como dijimos ayer, en 3 ocasiones. La primera ocasión fue en el 1812 y luego en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, que culminó en el año de 1945. Es una ley que se utilizaba para tiempos de guerra, donde el presidente Trump establece que el Poder Judicial no se puede inmiscuir, y así lo establece a través de los abogados de Washington, no se puede inmiscuir cuando hay asuntos que se inmiscuyen o asuntos que chocan o asuntos que golpean a la seguridad nacional. Que cuando es un asunto de seguridad nacional, no hay un juez que le pueda poner una orden al Poder Ejecutivo. Esto es un choque constitucional. Es uno de los choques más grandes que se ha podido ver en los últimos tiempos, donde el Poder Ejecutivo desacata, viéndolo de primera instancia, una orden de un juez federal del Distrito de Columbia que le dijo al presidente Trump, mediante sentencia, tienes que devolver los aviones de esos migrantes o de esos ciudadanos venezolanos.
Y no solamente eso, sino que el presidente salvadoreño se jacta diciendo que la orden fue emitida muy tarde porque ya los aviones se encontraban en territorio o en espacio internacional, donde ya no tenía jurisdicción esa orden del juez. Es decir, llegó tarde la orden del juez porque ya no se encontraban en espacio americano, por lo que esa orden no podía ser ejecutada. Pero no solamente ahí, sino que Sean, el director de comunicaciones, también especifica que no se está desacatando ninguna orden. Marco Rubio agradece en una comunicación extensiva al presidente salvadoreño por recibir a estos migrantes, muchos de ellos coludidos con el Tren de Aragua. Y ahí hago un paréntesis. Esa orden ejecutiva que emitió Trump para buscar a esas personas, para prepararlos, para repatriarlos, ya sea a su territorio o a un territorio amigo de los Estados Unidos que reciba a los deportados, es que esa orden establece que ciudadanos de 14 años en adelante que se encuentren en estatus migratorio irregular y que se encuentren pertenecientes a carteles o específicamente al Tren de Aragua, uno de los carteles más peligrosos que se encuentran en territorio americano, iban a ser deportados. Pero no solamente Marco Rubio, no solamente el director de comunicaciones de la Casa Blanca, sino también la directora de prensa. También Leavitt también ha establecido que se logró las deportaciones y que no se ha desacatado ninguna orden de un juez, porque al ser emitida, pasado ya el avión a territorio o espacio internacional, pues ellos estaban en el derecho de estar llegando a El Salvador. También hay que establecer que los jueces federales llevan semanas enfrentándose al gobierno de Trump por decenas de acciones ejecutivas que los tribunales han intentado pausar temporalmente mientras se evalúa su legalidad. En algunos casos, querellantes que demandaron al gobierno y ganaron órdenes judiciales favorables han vuelto a los tribunales diciendo que el gobierno no las estaba cumpliendo. El viernes, un especialista en trasplantes de riñón y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Brown fue deportada de Estados Unidos a pesar de un tribunal había ordenado bloquear temporalmente su expulsión, según su abogado y documentos del Tribunal Federal. La orden judicial desafiada, escribió Said, un abogado de Washington, cuyas luchas legales con el gobierno lo han puesto en la mira de Trump, es una publicación en las redes sociales. Said dijo que los acontecimientos del sábado y el domingo eran el comienzo de una verdadera crisis constitucional. Y hay que establecer que el presidente Trump está aplicando un criminal híbrido, dice el jurista, donde está perpetrando una invasión de Estados Unidos, lo que justifica el uso de la ley de 1798, que solo se había invocado, como dije anteriormente, 3 veces. 1812, Primera y Segunda Guerra Mundial. Sorpresivamente, este juez, que fue nombrado por Barack Obama, el juez Joasberg, está tratando de proteger el estatus migratorio de las personas que van ahora a un centro de detención en El Salvador. Eso es una cosa. Lo otro es que Trump había aplicado la misma medida en su gobierno anterior. En este caso no tuvo que escudarse en la datada ley de 1798 con asuntos de guerra, pero lo hizo en su primer mandato. Lo que pasa es que ahora hay una orden ejecutiva donde amplía el rango y utiliza una ley de 1798. Y tiene ahora un impedimento por parte de un juez federal. Vamos a ver cómo se desenvuelve este choque de trenes y si esto llega al Tribunal Supremo de Justicia, que es el Tribunal Supremo de los Estados Unidos completo, que solo ve casos sui generis. No todos los casos van al Tribunal Supremo.
Y ahí hay un sinnúmero de cosas, intríngulis legales, que habría que desenmarañar todo un tiempo para explicarlo, pero hay que establecer que la mayoría de decisiones o la mayoría de casos en los Estados Unidos se resuelven en los circuitos. Es decir, se resuelven en primera instancia. Algo que no ocurre en los países latinos, donde usted tiene que ir a primera instancia, luego va a corte, una apelación, luego va a un recurso de casación, luego va a el Tribunal Constitucional si se ha invocado la violación de un derecho fundamental desde el principio o se ha invocado desde el principio de la conclusión de ese derecho fundamental. Es decir, los expedientes en los países son muy largos, pero la mayoría o el 90% de las soluciones o de las controversias en los Estados Unidos se resuelven en primera instancia. Ya los casos que tienen más trascendencia, pues son escogidos ya por el Tribunal Federal del Distrito o ya por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Hoy lo que se puede ver es un choque de trenes, es un choque constitucional. Y este choque va a abrir la puerta a ver si lo que está aplicando el presidente Trump viola los derechos fundamentales de las personas. O si no, o si más bien se encuentra en una balanza para la protección y la seguridad de la nación. Todo eso lo vamos a ir viendo, a ver cómo se van a ir desencadenando y desenmarañando la cantidad de demandas ahora que es sujeto Washington, que están ya siendo en sentencias evacuadas por los jueces federales.